En Mac Boricua nos unimos sin temor, con guitarras fuertes en un gran clamor. Revolución y lucha en cada rincón, tecnología al máximo en cada canción. Investigamos el futuro con pasión. Bienvenidos nuevamente a Mac Boricua. Quiero recordarles que por favor no dejen de seguirnos en las redes, específicamente en YouTube. Tenemos también presencia en Instagram y tenemos también presencia en Blue Sky. Por el momento son las redes que estamos utilizando mayormente, así que les sugiero que por favor no dejen de compartir estos videos, verlos en su totalidad, denles muchos likes y decirle a todos que se suscriban a Mac Boricua. Tenemos hoy como invitado a nuestro amigo José Chister García. Chister, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Mac, un saludo bien grande para ti. Como siempre, un privilegio estar contigo y un saludo a todos los participantes del chat. Excelente. Vamos entonces a traer los mitos de la estadidad. Y esto va a ser una de varios programas que vamos a hacer, porque me gustaría no solamente traer a Chister en el sentido de esta información, también traer quizá a personas, y esto puede llamar a personas que quizá a lo mejor no piensen igual y quieran traer sus posiciones en cuanto a esto, para que presenten sus posiciones y obviamente con evidencias de sus posiciones sobre este bien importante proceso político de nuestra isla, Puerto Rico. Vamos a las preguntas. Tenemos 12 preguntas para notificar. Primera pregunta, vamos a preguntarle a Chister, ¿qué es la estadidad? Pues mira, muy sencillo. La estadidad es la aplicación total de la Constitución de los Estados Unidos para Puerto Rico, lo cual garantiza todos los derechos igualitarios a los residentes en la isla, que tengan los mismos derechos que tienen los que están dentro de la nación per se. Vamos a la siguiente pregunta. Puerto Rico se convierte en el estado 51. Como ven, ha habido un movimiento para ello y muchas personas que están hablando sobre el particular. ¿Dejaríamos de ser puertorriqueños y perderíamos nuestra identidad como puertorriqueños? No, eso es completamente erróneo. La primera parte es la identidad. Cada estado tiene su propia identidad, como por ejemplo, y cada estado tiene su propia bandera. Nosotros tenemos la monoestrellada, cada estado tiene su bandera, como California, como Texas, aquí donde vivimos en Arizona. Cada estado tiene su bandera propia y nuestra identidad se queda intacta. Nosotros seríamos puertorriqueños, la gente que vive en Texas son tejanos, los que viven en California, californianos, los de Nueva York, neoyorquinos. Y así, aquí todo se está basando en que estamos todos cobijados dentro de una misma constitución, la que es la Constitución americana. Y eso de que perderíamos la ciudadanía puertorriqueña, mira, la ciudadanía puertorriqueña no existe. Estos son medidas hechas por separatistas independentistas que están haciendo esto para tener su identidad propia. Se les entiende y se les respeta, pero no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a que Puerto Rico pierda su identidad o su bandera. Una vez que seamos Estado 51, Puerto Rico seguiremos siendo puertorriqueños y tendremos la misma bandera, como cada estado tiene su bandera por individual. Tendremos la monoestrellada sin tocarla. Pero haciendo rigor a esta pregunta, pues perderíamos lo que hemos conocido hasta el momento, desde nuestro nacimiento, como la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debido al cambio de estatus político. Sin embargo, hago la salvedad de que obviamente la Constitución de Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, tiene visos de la Constitución norteamericana. ¿Es cierto? Precisamente por eso, cada estado por separado tiene su constitución, pero al mismo tiempo también está acobijado por el acuerdo de una constitución mayor, que es la de los 50 estados, la federada, la Constitución de los Estados Unidos, la que se conoce como We the People, escrita y firmada por George Washington el 4 de julio de 1776. O sea que eso mantiene
que cada estado tenga su poder y de determinar ciertas cosas, pero de igual forma no quita el factor de la identidad como puertorriqueños. Okay. Seguiremos siendo puertorriqueños, como también vamos a mantener la bandera. Simple y sencillo. Perfecto. Vamos entonces ahora a la pregunta número 3. De Puerto Rico convertirse en estado, ¿perderíamos nuestro idioma y cultura? Para nada, cada estado tiene una forma muy cultural. Todavía, por ejemplo, el estado de Luisiana mantiene una cultura de la época del siglo XVIII, muy francesa. El estado de Texas mantiene una mucho más americana. Los neoyorquinos, o sea, cada estado tiene su cultura por separado. Nosotros vamos a seguir teniendo la nuestra, con nuestra música de bomba plena, el coquito, eso se queda. La cultura, o sea, esto no cambia en nada. Y en cuanto al idioma se refiere, independientemente de lo que haya hecho Donald Trump con esa orden ejecutiva tan estúpida de que es lo único que se tiene que hablar inglés en los Estados Unidos, Estados Unidos es un país que no tiene un idioma oficial designado en la Constitución. ¿Por qué? Porque se entendía las múltiples culturas que había, franceses, indígenas, hispanos a través de México por el sur, ingleses por la parte de Europa. O sea, todo eso se entendió cuando se hizo la Constitución. Por lo tanto, solamente dijeron que usaban el inglés como idioma mutuo para entender, para haber un mutuo entendimiento entre todas las partes. Pero el asunto de cada idioma le pertenece a cada estado por separado. Por ejemplo, Utah, su único idioma, el inglés, perdón. Arizona y Texas tienen el español y el inglés como idiomas oficiales. Luisiana tiene 3, español, inglés y francés. Por lo que el asunto de los idiomas le corresponde al Estado y no a la Federación o al Congreso. Sin embargo, en la orden ejecutiva indica que todas las áreas de gobierno, ya sea estatales como federales, tienen que observar esa medida de que el inglés sea el idioma oficial. Y esa es la pregunta que quizá queda en vilo, puesto que no sabemos hasta qué punto eso pueda cambiar en un futuro, puesto que obviamente todavía no hemos visto, salvo las demás órdenes ejecutivas que han sido batalladas hasta la Corte Suprema. Esta todavía no se ha batallada. ¿No te das cuenta? Bueno, claro. Eso eventualmente va a tener que discutirse, porque sería alterar o enmendar la Constitución misma como tal. Por lo que eventualmente no me extraña que esa orden ejecutiva sea detenida por un juez federal también, porque entonces inclusive me atrevería a decir que aunque la Cámara y el Senado son de mayoría republicana, como como está Trump, muchos de estos republicanos son del lado izquierdista, que no apoyan muchas de las políticas de Trump, por lo que también podrían votar en contra de esa orden ejecutiva como tal. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. El Congreso nunca dará la estadidad, puesto que no quiere un Estado hispano. Otra vez falso. Como te dije al principio, Luisiana, antes de convertirse en Estado, tenía una influencia francesa, porque eso estaba dominado básicamente, y no solamente Luisiana, varios estados, también como Alabama y Mississippi, y varios estados hacia el norte estaban controlados por el régimen francés de aquel entonces. En el caso de la Florida, cuando en el estado de la Florida, en 1911, cuando se convirtió en estado, su población era mayormente indígena. Y entonces en el caso de México y Texas y Nuevo México no hay que ser dado, porque eso era territorio mexicano, lo cual era controlado por hispanos, y eventualmente Estados Unidos se los quitó, se los robó, por decirlo así. O sea que esto de que, y además tampoco hay nada dentro de la Constitución americana que indique que solamente se permiten estados caucásicos y que solamente hablen inglés. No hay absolutamente nada. Por lo tanto, ese anito es una completa falsedad. Vamos a preguntar número 5. Y en este caso, no quiero opinar porque realmente tiene su sentido. Sin embargo, también queda en el vilo cualquier proceso congresional que lleve a hacer cambios a la Constitución. Y esto podría ser uno de ellos, debido precisamente
a la misma orden presidencial que acabamos de hablar anteriormente, que es la del idioma. Pero vamos entonces a la siguiente, que sería la número 5. No nos darán la estadidad porque si lo hubiesen querido ya no lo hubiesen dado hace tiempo. Mira, eso es otra falacia porque número 1, el Congreso no determina si se le da o no. Primero el Congreso le tiene que preguntar al pueblo si está interesado. ¿Cómo lo hacen? Cuando el Congreso avala o endosa un plebiscito. Los últimos plebiscitos, o por lo menos el que yo recuerde que estuvo endosado por el Congreso o avalado por el Congreso, fue el famoso plebiscito donde que ganó la quinta columna de ninguna de las anteriores. No sé si te acuerdas de ese plebiscito bajo la administración de Pedro Rosselló padre. Entonces los otros plebiscitos que han hecho hasta ahora, donde la estadidad finalmente sale ganadora, ok, pero ¿cuál es el problema? El Congreso no avala esos plebiscitos. Tiene que haber un plebiscito avalado por el Congreso para entonces el Congreso lo anuncia al pueblo en colaboración con el presidente, para entonces ahí ellos toman la votación y determinan. Y entonces una vez que determinen, el Congreso respetará el aval que se le tomó democráticamente en las urnas por el pueblo de Puerto Rico en ese momento. Pero mientras tanto, no es un asunto de que si no los hubiesen querido dar hace tiempo lo hubieran hecho. No. Puerto Rico tiene que tomar una decisión en las urnas sobre ese factor, pero tiene que ser bajo un plebiscito endosado por el Congreso de los Estados Unidos. De lo contrario, los demás plebiscitos son una falacia. O sea que tú entiendes que en efecto el hecho de que no haya movimiento dentro del Congreso para hablar sobre el estatus de la isla no quita que los puertorriqueños tomen la decisión de solicitarlo, puesto que es una... Podrían solicitarlo, pero queda a manos del Congreso, porque acuérdate, ya el Congreso tiene una agenda trimestral sobre los temas que se van a discutir. Y si no hay cabida para hablar del estatus de Puerto Rico, pues mira, lamentablemente no. O sea, se le da una oportunidad, tiene que haber un movimiento de todos los partidos, en especial el PNP y el PIB, que son los que tienen una definición clara de estatus, porque el Partido Popular, pues ya tú sabes, Estado Libre Asociado, República Asociada, Pacto Bilateral, ahora quieren esta cuestión de ser los soberanistas. O sea, no han llegado a una ideología. Lo que hay una definición, y también entra la posición del actual presidente Pablo José Hernández, que busca reestructurar el partido, básicamente rehacer el partido from the ground up, como dice el americano. Y eso está poniendo también al partido dentro de un proceso donde ahora mismo nadie se ha expresado sobre el particular y todo quedó en esa bulla que se hizo hace 2 meses atrás. Mira, vamos a hacer una pausa un segundito sobre este asunto que tú estabas mencionando del comisionado residente. Mira, este muchacho, que es el nieto del fenecido Rafael Hernández Colón, yo me atrevería a decir que es uno de los últimos rafaelistas que quedan vivos. Pues acuérdate que estaban los muñozistas, estaban los rafaelistas, estaban los otros que apoyaban los silistas, los anibalistas. O sea, que el Partido Popular tiene una generación distinta de seguidores. Ahora bien, ya el movimiento rafaelista, en mi opinión, corrígeme si estoy mal, murió en el 2004, cuando el papá de este comisionado residente, José Alfredo Hernández Mayoral, quería correr en unas primarias para comisionado residente contra Aníbal Acevedo Vilá. Sila María Calderón, ¿entiendes? Perdón, esto fue para el 2000, no 2004, me corrijo. Sí, un poquito más. Sila María Calderón estaba corriendo para la gobernación y ella había dicho que ella comisionaba su candidatura si no se la daban a Aníbal Acevedo Vilá. Ella quería que Aníbal fuera el compañero de papeleta y no José Alfredo Hernández Mayoral. Lo dejó bien claro. Y la estocada final que mató el movimiento rafaelista fue cuando Aníbal Acevedo gana
la candidatura a comisionado residente. Llega José Alfredo Hernández Mayoral en tono de unión con el Partido Popular, y cuando le pone la mano sobre el hombro a Sila, Sila se la quita no una, dos veces, visto por las cámaras. O sea, como quien dice que Sila María Calderón no quería nada ya que ver con Hernández Colón y el movimiento rafaelista. O sea, este muchacho básicamente se va a tirar en contra una estampida de diferentes seguidores, que yo creo que le va a ser bien cuesta arriba poder lograr el objetivo que él quiere. Porque mira ahora, con estos dos nuevos partidos, con estos partidos que salieron, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y todos estos otros partidos, el Partido Popular se ha dividido. Se dividió bien grandemente. Y el mismo Muñoz Marín, muchos años antes de su muerte, él dijo que el Partido Popular Democrático va a ser destruido por los propios populares. La profecía se está llevando a cabo. Vamos a número 6. Número 6, si Puerto Rico se convierte en estado, perderíamos participación en el concurso de Miss Universe y participación política como estado soberano. Mira, ninguna de estas dos entidades representan los intereses del pueblo de Puerto Rico a nivel gubernamental. Miss Universo, cuando tuvimos nuestra última reina, que fue Zuleika en el 2006, estaba controlado bajo Donald Trump y eso era una entidad privada. En el caso de que Puerto Rico se convierta en estado, eso depende de la organización misma. Lo cual entonces, lo que yo veo como lo más lógico, y esto pasaría con los demás territorios, las Islas Vírgenes Americanas, Guam, American Samoa, en fin. Si se convierten en estado, las representaciones de Puerto Rico y de estos territorios tendrían que primero, antes de ir directo a Miss Universo como lo están haciendo ahora, tienen que pasar entonces primero hacia Miss USA. Para entonces, si ganan la corona de Estados Unidos, entonces ahí se dirigen a Miss Universo, pero representando a los Estados Unidos. En el caso del Comité Olímpico de Puerto Rico, mira, eso es otra entidad privada. Si Puerto Rico se convierte en estado, eso queda a nivel del Comité Olímpico Internacional, permitirle que Puerto Rico participe por separado, alejado de los Estados Unidos, como un equipo deportivo, como una delegación deportiva. Pero vuelvo y repito, si no es así, entonces sería a través entonces de ser participantes del Comité Olímpico Internacional representando a los Estados Unidos. Y entonces es el gobierno de Estados Unidos que entonces estaría donando dinero a la delegación, como lo hace Puerto Rico ahora con la delegación directamente. Pues en este caso lo haría Estados Unidos para toda la representación que estén dentro de Estados Unidos, ya sean de Puerto Rico o de otros estados. Así de sencillo. Sí, yo lo que veo es que, como dice, como entidad privada, pues obviamente la decisión está de ellos, pero no ha habido hasta el momento ningún aviso de que algún estado haya intentado entrar en el concurso, o en el caso de, por ejemplo, digamos, en el caso del Comité Olímpico local, digamos, de estado X, que haya decidido tratar de representar a su estado literalmente, en vez de representar a los Estados Unidos. Salirse de Estados Unidos y ser independiente en esa parte. Exactamente, es lo mismo. Y si no lo están haciendo es porque a lo mejor ya el Comité Olímpico Internacional tiene una regla. Si tú vas a ser un estado de esta nación, pues me imagino que tú entonces vas a representar a los Estados Unidos. Ya Puerto Rico no es una representación, deja de ser una delegación y se forma parte de la norteamericana. Ese es el protocolo. Pues vamos a la número 7. La economía se fastidiaría si pues pagaríamos más impuestos en caso de ser estado. Mira, la forma de pagar impuestos que Puerto Rico tiene es la misma que los demás estados están haciendo en este momento, con la única diferencia que el ingreso bruto per cápita de Puerto Rico es 300% por debajo del estado más pobre, que es Mississippi. Puerto Rico tiene un ingreso bruto per cápita de 20,000 millones de dólares anuales. Ahora bien, cuando Puerto Rico se convierte en estado número 51, de eso ocurrir, ese ingreso bruto per cápita se triplica en un 300%
y eso ayudaría a Puerto Rico no solamente a ser más productivo de lo que ya es con Estados Unidos, porque con todo y que tenemos un ingreso bruto per cápita por debajo del estado más pobre, que es Mississippi, Puerto Rico está por encima de 25 estados y los demás territorios que más dinero le generan a los Estados Unidos. Puerto Rico le pone en la bandeja a Estados Unidos 70 billones de dólares anuales de los 20,000 que recibe. Factores son el consumerismo, el turismo, los productos de importación hacia Estados Unidos que vienen de otras áreas, que Puerto Rico se convierte como en puente. Todo eso Puerto Rico lo recibe y se lo envía a Estados Unidos, como lo mismo pasa con estados costeros como California, de importaciones de Asia, de Europa, Nueva York, Florida, Georgia. Todo eso es lo mismo que está pasando. La única diferencia es que el único impuesto, que los federales no tienen un impuesto por lo que se llama por venta y uso, lo que le llaman el IBU. Eso no existe a nivel federal, eso a nivel de cada estado. Y fíjate ahora qué evidencia te puedo dar, que el mismo Puerto Rico, a través de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, creó un IBU de aquel entonces de un 5%, ahora está creo que al 11.5%, que es el IBU más caro a nivel del estado y el territorio. Entonces, tomando eso en cuenta, queda evidenciado a través del IBU de Puerto Rico que el asunto de los impuestos no tiene nada que ver con el asunto de que vamos a tener más impuestos porque Puerto Rico sea estado. Pues todo se queda igual. La única diferencia, porque ahora mismo Puerto Rico hay empleados a nivel estatal y federales que le rinden al Estado y al IRS. Hay otros que nada más le rinden al Estado. ¿Por qué? Porque no están en la obligación de rendirle llenar planillas federales. Lo pueden hacer, pero no hacen ningún cambio o no hacen ninguna mecha al respecto. La única forma para que todos los puertorriqueños que trabajen en Puerto Rico y en el territorio de Puerto Rico es que si Puerto Rico se convierte en estado, entonces habría entonces que llenar dos planillas, la estatal y la federal, que entonces el gobierno tanto a nivel estatal y federal se la pone de una manera más fácil al ciudadano para que la pueda llenar, y entonces de ahí se mueve todo el dinero como se tiene que mover, ya sea bajo crédito como refund o que tengas tú que pagar algo adicional según tus ingresos. En fin, ese es el protocolo como está ahora mismo. La única diferencia que en el caso de tenerlo, de ser Estado 51, tendríamos que entonces los que no llenan planillas federales se verían obligados a llenarlas. Eso es todo. Eso de que va a haber más impuestos, va a aumentar esto, va a aumentar, completamente falso, una falacia. Bueno, gracias por esa información. Y en ese caso, pues sí, tendríamos un estatus político. Tenemos que también ver no solamente lo que recibimos, sino que también tenemos que ver los deberes que tenemos como Estado. Y ese va a ser uno de ellos. Obviamente, obvio que van a aumentar, pero obviamente a tenor con la posición en ese momento de ese estado en particular, porque no le van a dar la misma cantidad de taxes, o por lo menos es lo que se espera, porque obviamente esto es supuestamente y alegadamente, porque tú sabes cómo van las cosas, pero se espera obviamente porque no puedes recibir los mismos taxes que recibe, por ejemplo, California, cuya el costo de vida es muchísimo más alto, y por lo tanto pues hay unas cosas que compensan a otras mientras seas residente de ese estado. Como por ejemplo, en el caso de California, el más importante, el más grande de todo es los servicios médicos, que son mucho mejores en California que en otros estados cercanos. Bueno, vamos entonces a la próxima. Dice, de Puerto Rico ser o convertirse en estado, gastaría más en beneficios federales y dependería más del mantengo. Eso es completamente falso. Aquí mucha gente cree que porque Puerto Rico vive de un mantengo, que Puerto Rico vive de ayudas federales, que la gente depende de los cupones, de las becas PEL, de sección 8, de FEMA, si acaso hay alguna de esto. No. Esto no tiene, o sea, si Puerto Rico se convierte en estado, no es cuestión de las ayudas federales. Si Puerto Rico se convierte en estado,
Es cuestión de que Puerto Rico tenga el mismo trato equitativo, tanto en la isla como con cualquiera que vive dentro de los estados. Un ejemplo, como le hablamos al principio, antes del programa, una señora llamada María en Carolina trabajó con la corporación Eli Lilly por 30 años. Recibe una compensación por parte de Eli Lilly y muy bien. Cuando llega la hora del seguro social, después de 30 años de trabajo, ella recibe una pensión de casi $1,000 a $1,200. Sin embargo, en el estado de Missouri, una señora llamada Susan, que trabajó para una subsidiaria también, otra farmacéutica, para decir. Otra farmacéutica por 30 años también, recibe la misma compensación de retiro por parte de la compañía, pero en Estados Unidos esta persona recibe más de seguro social de lo que está recibiendo Mary acá. ¿Por qué? Y es por la condición de estatus colonial que tenemos. No somos tratados iguales. No es, o sea, están tratando a Puerto Rico, aún siendo territorio americano, aún siendo ciudadano americano. Los Estados Unidos tratan a Puerto Rico a base de su posición colonial como un país tercermundista. Ese es el problema. Ahí es que está la respuesta a esa pregunta, que no es cuestión de un mantengo, es cuestión de un trato igualitario. Por lo que esa falacia de comentario, pues mira, también es falsa. Bueno, yo tengo mis reservas en cuanto a esto, puesto que obviamente aquí hay unas condiciones delimitadas por la condición a nivel político y partidista, que obviamente también van a influir, y de eso vamos a hablar en un momento. Vamos entonces, la número 9. Tenemos, el Congreso no daría la estadidad, pues Puerto Rico sería más poderoso que 24 estados de la Unión, y dichos estados no sacrificarían sus poderes plenarios para cederlos a la isla. Otra falacia, eso no depende de los estados, eso depende de la Constitución misma, porque la Constitución deja claro que cuando Puerto Rico se convierta en estado, va a tener una representación que, al igual de los 50 estados, 2 personas en el Senado. En el Senado todos los estados tienen 2 sillas, y Puerto Rico no sería la excepción. El problema estaría, este problema se basaría de los poderes, se basaría en la Cámara Federal. ¿Por qué en la Cámara Federal? Porque la cantidad de sillas que Puerto Rico tendría depende de la densidad poblacional que hay en Puerto Rico en este momento. O sea, que hay en la cantidad per cápita. Estamos hablando de eso precisamente quería hablarte, porque tú hablas de esta falacia y no estoy yendo en contra tuya, conste, pero quiero traer atención, eso es bien importante, porque Puerto Rico, aunque es un 100 por 35, tiene más densidad poblacional que los últimos 4 estados más pobres de la nación, incluyendo a Mississippi, que aunque sean mucho más grandes que Puerto Rico, tienen mayor densidad poblacional, y por lo tanto, al tener mayor densidad, ellos pueden adquirir una posición más, y eso los haría más fuertes. Eso es importante ver y buscar aquí. Me gustaría que lo consiguieras para más adelante en un próximo capítulo, que podamos entonces traer eso a colación, porque entiendo que esa es la norma a nivel congresional, que dependiendo de la densidad poblacional, pues entonces tendría mucho más representación que el estado próximo que tenga menos población. O sea, estamos hablando que, mira, ahora mismo Puerto Rico tiene la misma cantidad de población que 3 estados, que serían Mississippi, Alabama y Luisiana. Cada estado tiene casi 1.1 millón de personas. 1.1. Puerto Rico tiene 3.2. O sea que Puerto Rico tiene, inclusive, ahí donde tú lo estás viendo, tenemos más población. Duplique la población. Exactamente. Tenemos más población, óyete bien esto, Mac, que todos los territorios juntos combinados. Islas Vírgenes Americanas, Guam, América, Samoa, todos esos territorios norteamericanos, o sea, juntos en población, no superan, todavía no llegan ni a la mitad de lo que tiene Puerto Rico en este momento. Puerto Rico es el territorio con más densidad poblacional no incorporado como territorio. Ahí es que está el problema. Si Puerto Rico se convierte en estado, Puerto Rico tendría alrededor de 4 a 5 sillas.
a diferencia de 2 o 3 que tienen estos estados. Y eso a esos estados no les gustaría. ¿Me entiendes? Ahí está el problema sobre el factor. Pero eso no lo controla Puerto Rico. Eso no lo controlan los estados. Eso está ya establecido dentro de la propia Constitución. O sea que no es culpa de los puertorriqueños. Pero aún así, hay que aceptar que podría haber una batalla a nivel congresional sobre ese particular. Exactamente, pero el punto es que al fin de cuentas es lo que dice la Constitución. Por más que ellos griten, tiren, jalen y pataleen y que no les convenga, a fin de cuentas es lo que la Constitución dice y no se van a prestar para hacer unas enmiendas a la Constitución, ¿entiendes? Bueno, pero ahora mismo hay una apertura a las enmiendas. Que no necesariamente hay el terreno fértil para hablar de condición de estatus de la isla en el momento. Ajá. Ahora, otra cosa que dale, continúa. Pero entiendo de que eso precisamente llevaría a esa contienda. No solamente es el hecho de la cuestión de si los estados tienen que subyugarse a lo que diga la Constitución, que eso está claro. Pero sin embargo, no significa que ellos vayan aún en contra de eso. Ya está en alzada a quizás hasta un Tribunal Supremo a seguir tratando de defender su posición dentro del Congreso. En eso estamos claros, pero para que esto también pueda ocurrir, porque hay muchas, mira, ahora mismo hay una cosa que a Puerto Rico no se le podía dar la estadidad, y para hacer eso Puerto Rico está obligado, no lo han hecho todavía, tiene que hacer unas enmiendas, y eso fue en el último plebiscito, en un plebiscito que hubo cuando Rosselló estaba, no sé si fue el primero o el segundo, donde Puerto Rico tenía que hacer lo del plan Tennessee. No sé si tú te acuerdas de esa nota. Que el plan Tennessee tenía unas cosas que no estaban dentro de la Constitución. Tennessee entonces se vio obligado a hacer unas enmiendas para entonces Tennessee ser aceptado como Estado de la Nación. Eso sería lo mismo que estaría pasando con Puerto Rico. Puerto Rico tendría que hacer algunos ajustes dentro de su Constitución local como Estado Libre Asociado para entonces ser lo más equitativa posible con la de Estado equitativa con la de Estados Unidos y lo más equitativa posible con la de los otros 50 estados. Pero de igual forma, Puerto Rico, al igual que los 50 estados, pueden crear leyes internas dentro del estado que otros estados quizás no la tengan, y eso no afecta la Constitución o la relación entre, no afecta a Puerto Rico como estado, porque hay estados, por ejemplo, que como te dije al principio, aceptan la pena de muerte. Puerto Rico no, y eso no lo exima de ser estado. Por ejemplo, en las autopistas de Puerto Rico, el máximo creo que son 60 millas. En Estados Unidos el máximo son 70. O sea que no en algunos estados, no en todos, pero ahí tienes el punto. Que ahí estamos entrando en acuerdo. Que simplemente porque sea estado y hayan algunas leyes a nivel estatales que no coincidan con otros estados, no necesariamente descalifica a Puerto Rico para convertirse en Estado de la Nación. O sea que básicamente, si vamos a finalizando con esta pregunta, básicamente el Estado no puede determinar su propio proceso de ley interno. Sin embargo, todo tendría que ver con la capacidad del Congreso para mantener las condiciones de la Constitución, tanto en cuanto los estados afectados no decidan someter legislación o irse alzada a un tribunal como el Supremo para entonces tratar de salvar su presencia dentro del Congreso de los Estados Unidos. Eso es así, porque es como lo del idioma. El asunto del idioma le pertenece a cada estado por individual. El asunto de las leyes estatales le pertenece a cada estado por individual. Hay leyes que existen, por ejemplo, en Florida, que en, digamos, Dakota del Norte no existen. Hay leyes en Arizona que existen, que en Nebraska no existen. O sea, el factor de la Carolina, creo que es Carolina del Sur, la primera ejecución que se solicitó por el pelotón de fusilamiento. Fusilamiento, porque no quería, el individuo no quería la silla eléctrica y la quería
la inyección letal. Y no lo culpo, porque hubo un caso con la inyección letal que la persona estuvo sucumbiendo, que el corazón le estaba latiendo como a casi 200 millas por hora y hasta que finalmente murió. En el factor de la silla eléctrica, bueno, no tengo ni que entrar en detalle. No vamos a entrar en ese caso, obviamente por política de la plataforma, pero se entiende de que, o sea, los procedimientos eran más truculentos y creaban más problemas que soluciones. Y de acuerdo a eso, él tomó la decisión que fuera un pelotón de fusilamiento, lo cual no se veía en años. Y obviamente de esto no se hablaba. Eso fue decirte si pudiese desde en película. Y lo más importante es que se lo cedieron. A él lo van a tener amarrado sobre una silla, una encadena, y entonces en el corazón, justo frente al corazón, va a estar la marca donde van a hacerse los disparos. Vamos al número 10, dice: el Congreso no daría estadidad, pues esta se convertiría en un estado azul, vamos a decir un estado demócrata, y crearía un desbalance en la nación. Falso. Esto sería, por decirlo así, como quien dice que perjudicaría a los republicanos. Vamos a hacer un poco de historia. Puerto Rico ha tenido en fortaleza gobernadores que apoyan a los demócratas de igual manera como apoyan a los republicanos. En este momento, la gobernadora Jennifer González, una republicana de clavo pasado. Tuvimos a Luis Fortuño, un republicano también de clavo pasado. El fundador del Partido Nuevo Progresista, el honorable don Luis Ferrer, que Dios lo tenga en la gloria, todo un caballero, también fue republicano. Por el Partido Popular, otro republicano, Roberto Prats, que es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Al igual que hemos tenido también demócratas. Ese es el actual presidente del Partido Republicano. Bueno, desde la última vez que estuve en Puerto Rico en el 2016, así, a no ser que hayan cambiado, no sé. Pero Roberto Prats estuvo, desde la última vez que estuve en Puerto Rico, él estuvo como presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. En el caso de los demócratas, pues mira, no hay que hacer de esto: Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vilá, Pedro Pierluisi. O sea, hemos tenido un sinnúmero de demócratas y republicanos. O sea, cuando Puerto Rico se convierte en un estado, es responsabilidad de cada partido político, los republicanos, los libertarianos, el Partido Verde, el Partido del Té, como lo quieran llamar, esos partidos de mayoría y minoría, ir allá, presentar su plataforma y que sea el boricua quien determine cuál es la plataforma que más le convenga. Y yo quiero dejar esa pregunta al final, porque esa va a ser una pregunta mía, porque estas preguntas las estamos estableciendo a nivel general. Vamos a seguir a la número 11, por favor. Si Puerto Rico se convirtiese en estado, dejaría de ser soberano. Y esto es una pregunta diferente a la que se sometió anteriormente. ¿Qué me puedes decir al respecto? Puerto Rico, al igual que cada estado, siempre van a seguir siendo territorios soberanos de por sí. La única diferencia es que van a estar acobijados bajo una similar constitución, que es la norteamericana. O sea, que Puerto Rico sería tan soberano como si fuera una república independiente. La única diferencia que estaríamos acobijados bajo la constitución de los Estados Unidos y tendríamos unos beneficios que las repúblicas independientes no tienen. De hecho, hay que quitarse, en este caso de esto suceder, tendríamos que quitarnos esta máscara que tenemos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque eso ya no va a existir. Tendríamos que... Claro, tiene que existir una constitución estatal, porque la Constitución de los Estados Unidos es federal mientras tú seas parte de la Unión. Lo que tú tienes que hacer para tu ser Estado es que hacer unas enmiendas donde se iguale la Constitución del Estado como la Constitución norteamericana. Pero en cuanto a asuntos de soberanía, tú como Estado puedes tomar unas decisiones. Hay cosas que tú no puedes tomar decisiones, como por ejemplo, tú como Estado no puedes tener derecho a irte a negociar con otros países para asuntos de tu Estado. Tú tienes que pedir permiso a Washington para ver si te dan el permiso de tú negociar eso. Eso es interesante, porque entonces, si podemos tener, quiere decir que cada estado puede tener su constitución estatal, pero en el caso de Puerto Rico, lo que sí perdería
es el nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque ya no sería Estado Libre Asociado, es la Constitución del Estado de Puerto Rico o la Constitución de Puerto Rico, como sería en Florida, la Constitución del Estado de Florida o con la Constitución de Florida, es según como se esto, pero eso de Estado Libre Asociado, pues ya no puede, no esto, porque ya acuérdate, no sería más una colonia, no sería más un territorio, es un Estado incorporado federado. Y vamos a la última pregunta de las que tenemos que base. ¿Puerto Rico estaría viviendo más aún de las ayudas federales siendo Estado de la Unión? Mentira. Cuando estaban las 13 colonias, que fueron los primeros 13 estados, no existían las becas PEL, no existían los cupones, no existía sección 8, no existía FEMA. Entonces, ¿qué tienen que? Ahí no había ayudas federales. ¿De qué están hablando con eso de que estaríamos viviendo? Mire, esto, como dije al principio, esto se trata de tener derechos totalitarmente igualitarios a los 50 otros estados. Si aquella persona que trabaja en una escuela en Nevada recibe $1,300 bisemanales de sueldo, en Puerto Rico yo quiero que un maestro de escuela pública también reciba $1,300 mensuales también de su salario. ¿Entiendes? ¿Por qué minimizar eso? Por la condición de estatus, porque no es un estado. ¿Entiendes? Ahí está el problema. Esto no tiene nada que ver con ayudas federales, esto tiene que ver con trato igualitario. Ahí es que Puerto Rico es que está pidiendo la de esto. No es cuestión, porque mira cuántas personas en Estados Unidos no viven de los cupones. Aquí en Arizona la vecina mía vive de cupones, dos vecinos más abajo viven de sección 8. En palabras cortas, y están acá en Estados Unidos, no están en Puerto Rico, no están en en sus países. Las mismas, mira, ahora mismo, vete a Mississippi, Alabama y Luisiana. 93% de las personas que viven de sección 8 y de cupones son blancos, anglosajones. Con eso te lo digo todo. ¿Cómo van a venir con esa falacia de que va a tener más mantengo, que si pito y que si baila? Por favor. Capitulando en esta última pregunta y volviendo a la situación de soberanía por estado y por representación tanto en Cámara como en Senado. En este caso, Puerto Rico caería en una guerra entre los estados más pobres de la Unión, aún así. O sea que tendríamos una batalla que no necesariamente desigual, pero una batalla dentro del Congreso, no a nivel de partido, sino a nivel de los estados que van a buscar quitarnos beneficios a nosotros para que ellos lo mantengan. Eso es así, pero el punto aquí, no, o sea, mira, esos estados no van a perder el poder, vamos a dejar esto claro. Lo que pasa es que se van a ver minimizados porque Puerto Rico va a tener más representación. Y la otra pregunta es, en cuanto precisamente a las ayudas federales, que sabes, y obviamente aquí hay una situación donde la administración nueva está removiendo todo este FAT de ayudas federales a los estados, donde está condicionando a los estados a su sumisión al propósito MAGA y al proyecto 2025. Es algo que teníamos que hablar en una próxima ocasión. Definitivamente. Es decir, respecto a eso, precisamente viendo el caso de lo que estamos viendo en este momento, siglo XXI, año 2025, y esta administración nueva que apenas va en su segundo mes, tercer mes de... Mira, no hay que ser un Albert Einstein para descifrar que Donald Trump había dicho que esto iba a pasar si él iba a ser presidente. El país lo eligió, lamentablemente, pues que se tengan ahora las consecuencias. Los estados demócratas se están negando rotundamente a bregar con esto. E inclusive hay estados republicanos que no se están dejando someter a esto tampoco. Exacto. O sea, pero Donald, si tú te fijas bien, en estos 2 meses que este hombre ha cogido la presidencia, literalmente lo que podemos decir es que él no ha hecho ninguna ley que pueda ir al Congreso para evaluarla tanto en Cámara y en Senado, siendo aún de mayoría republicana que lo favorece. Todo lo que él ha hecho son órdenes ejecutivas, órdenes ejecutivas, órdenes ejecutivas. Yo no he visto una ley que él haya puesto que la tire para el que han sido en su mayoría batalladas en las cortes. Y, exacto. Y esto es consecuente. Viene y pasa una ley o pasa una orden ejecutiva, un juez lo revoca
y él viene y se va por encima y otro juez más, 3, 4 jueces más, lo vuelven a revolcar, entonces se queda callado y deja las cosas como están. Y eso es posiblemente lo que estaría pasando con lo que está pasando ahora a nivel de la cuestión de esto último que está pasando con relación a las deportaciones masivas que él quiere promover y Mira, ahora mismo, sí. ejercicio de dictadura que logró en el Departamento de Justicia, que es un departamento que tiene que ser lo menos politizado posible, y él lo usa como plataforma de política, como si todavía estuviese en campaña. Exactamente. Mira, él también quería desaforar el FBI. Él lo quería desaforar. De hecho, él despidió a todas las personas que estaban trabajando en los casos que se le estaba acusando a él en contra. ¿Entiendes? Ahí los Musk y todas esas cuestiones. En palabras cortas, estamos hablando de una persona que tiene lo que yo le llamaría sería la suerte más grande del mundo, porque si hubiese sido Kamala Harris la que ganaba, ese hombre estaría, perdonando el vocabulario, con una botella de Kaopectate en la mano del embarre que va a tener, porque la verdad, ese hombre iba a enfrentar cárcel. Las iba a enfrentar. Pero tendría entonces también un partido de republicanos batallando lo mismo que ellos están haciendo ahora. Exactamente. ¿Viste en el clavo? Exacto. Es bien importante traer esta a colación para poder presentar las ideas. Y espero traer a una persona más en algún momento que quizá no piense igual, pero hay que escucharlo porque hay que escuchar todas las partes de estos puntos y ver cuán realmente es cierto todo este movimiento que hay, porque ahora mismo están capitalizando específicamente los medios tanto noticiosos como alternativos en Puerto Rico en cuanto a un supuesto borrador que se supone que es una orden ejecutiva donde se le pudiese estar dando la oportunidad de la independencia para la isla, lo cual se comprobó que no es cierto. Y el gobierno... Exactamente. Eso vino de una publicación de un periódico francés. Vamos a dejar eso claro. Luego un periódico en Estados Unidos, no sé si fue el Washington Post o el New York Times, no sé quién fue, publicó eso. No, y entonces... Quien publicó la noticia del periódico después el Daily Mirror a nivel de Estados Unidos, que es un periódico oriundo del Reino Unido. Exactamente. Pero aquí está lo bonito. Cuando eso llegó al periódico de Estados Unidos, de alguna manera, ¿cómo lo supieron? No lo sé, pero hubo una pequeña movimiento dentro del Partido Independentista que fue a Estados Unidos a agilizar ese proceso, si ese borrador existía o no. Pero inclusive le tengo que dar crédito a la misma administración de Trump, porque tanto la secretaria de prensa de Donald Trump, de la Casa Blanca, como la misma administración y la oficina de Trump, dijeron que no hay nada de cierto en eso, y que de hecho ya Trump había dejado claro que era para verano cuál iba a ser su decisión sobre el asunto de Puerto Rico. Ese fue el calquera de Donald Trump. Que lo que él tiene en su boca y en su mente 24/7 es Canadá y o Groenlandia. Exactamente, pero viendo a Donald Trump como tiene bien cuesta arriba, y por más persistente que él sea, porque él dice que eventualmente ellos van a ceder, mientras ellos dicen que no. Canadá y Groenlandia se van a quedar bajo sus respectivas dominaciones, Groenlandia con Dinamarca y Canadá bajo Reino Unido. Pero Donald Trump va a tener que reevaluar bien seriamente la posición de Puerto Rico, porque si estos países no ceden, entonces ¿de dónde Donald Trump va a tener más poder? Si tú quieres más poder y más seguridad, tú tienes que buscar entonces primero empezar con tus aliados. Pues mira, Obama tenía planeado, que si Puerto Rico se convirtiese en estado, él iba a incorporar las 3 islas vírgenes americanas, San Tomás, Santa Cruz y San John, como parte del territorio de Puerto Rico. Convertirlas en 3 pueblos más o 3 islas más pertenecientes al archipiélago de Puerto Rico, para entonces convertirlo en un estado 51, al igual como lo es Hawái. Si Trump es inteligente
y entonces lo que está buscando es meter más países a favor que se juntan a Estados Unidos, pero estos no quieren, pues ok, pues mira, vámonos con los pequeños primero, busca los pequeñitos primero y después mete los grandes o alguno otro. Mira, ahora mismo Nayib Bukele, yo creo que te lo dije en el día de ayer, él está buscando que Centroamérica, Panamá, Belice, Costa Rica, Nicaragua, todos estos países se conviertan en una sola nación junto con México, porque eso representaría el quinto poder económico del mundo. Eso lo está buscando Nayib Bukele, y cuando ese hombre habla, muchos lo escuchan. Mira cómo ese hombre ha transformado El Salvador. O sea, que hay que tomar muy en cuenta todo esto, y Donald Trump tiene que también tomar en cuenta esas posibilidades. Gracias nuevamente, tremenda disertación, y recuerden, por favor, comentar, compartir estos videos, darles muchos likes, y recuerden suscribirse a Mac Boricua, es completamente gratis. Y seguimos con José García. José, saludos a la orden siempre, Mac, y ya tú sabes, a la orden a ti, un saludo, un abrazo a ti y a todos los seguidores del chat. Amén.